Muy bien, seguimos en Monitor Económico y este es el momento de ir a nuestra entrevista de la jornada de hoy y queremos hablar sobre un negocio que viene creciendo mucho en nuestro país, que son las consultoras, ¿verdad? Hemos visto muchas locales, otras internacionales, incluso trabajando en Paraguay y queremos conocer más sobre, bueno, cómo se está desarrollando esta línea también de negocios. Y para ello está con nosotros Julio Mendoza, él es presidente de la Cámara de Consultores del Paraguay, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu programa, muy contento de poder participar. Bueno, siempre hubo el trabajo de consultoría, digamos, para las empresas, pero me da la impresión de que eso está registrando actualmente un crecimiento importante en nuestro mercado, al punto que hemos visto que hay incluso empresas de orden internacional que están viniendo al Paraguay, ¿verdad? Al parecer hay una evolución bastante positiva en ese aspecto, Julio. Sí, bueno, me presento así mismo como dijiste, yo soy el presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores. Nuestro gremio en realidad cumplió 50 años el año pasado, en diciembre. Hemos hecho un evento bastante importante donde hemos invitado al ministro de Obras Públicas, al presidente de la ANDE, al director de la DIPE, que es Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, también al director de DAPSAM, que es de la parte agua y saneamiento del Ministerio de Obras Públicas. Han asistido socios de nuestra Cámara, nosotros tenemos socios de empresas locales y también tenemos empresas extranjeras. Han asistido también el presidente de la Cámara Argentina de Consultores, le hemos traído también al vicepresidente de la FEPAC, que es la Federación Panamericana de Consultores. O sea, bien como vos lo decís, está creciendo nuestro gremio y no es solamente porque creen que porque nosotros estamos haciendo un buen trabajo, sino que porque es sumamente necesario para poder tener un mejor control de las obras, y específicamente de las obras públicas. Se tiene que tener una fiscalización de empresas consultoras para hacer proyectos de obras públicas. También se tiene que tener una empresa consultora que lo haga, ¿verdad? Se puede contratar a una empresa local o se puede contratar a una empresa extranjera, pero se tiene que tener una empresa que controle los trabajos que se están haciendo, ¿verdad? Claro, claro. Para el mejor desempeño. Nosotros como gremio no solamente, o como empresa, cuando trabajamos no solamente tenemos el control y porque somos buenos hacemos bien el trabajo. Nosotros, aparte de tener un prestigio profesional, que si sale algo mal nos va a ir en contra, también tenemos nosotros pólizas que damos de garantía de desempeño profesional, que si es que hay algún problema en el trabajo, se nos ejecuta la póliza, ¿verdad? Cosa que da mucho más seguridad en el trabajo, ¿verdad? Claro. Es sumamente importante que todos los trabajos tengan fiscalización externa le llamamos, pero no me refiero a externa que sea de fuera del país, sino que externa de la entidad que contrata, ¿verdad? Y ahí te quiero hacer una consulta. En los rubros a los que ustedes están dedicándose, ¿están más concentrados en el ámbito del sector de la construcción o también hay otros segmentos de la economía donde se hacen las consultorías? Bueno, por eso, como te comentaba, nosotros tenemos muchos años, pero lo que tiene en particular nuestra Cámara de Consultores es que nosotros fiscalizamos todo tipo de obras. La Cámara Paraguaya de Consultores agremia a empresas que hacen fiscalización de obras civiles, es decir, escuelas, hospitales, edificios, todo tipo de cosas, ¿verdad? Obras viales, ya sea carretera, puente, también obras sanitarias. Trabajamos para el SAP, el Ministerio de Obras Públicas también tiene su parte agua y saneamiento, que es DAPSAM, se llama, y SENASA, ¿verdad? Y bueno, obras eléctricas. O sea, todo tipo de obras nosotros fiscalizamos. A diferencia de, por ejemplo,
los constructores tienen cámaras de diferentes gremios. Por ejemplo, ellos tienen una cámara que se llama SECOEL, que es la cámara de constructores de obras eléctricas. O tienen otra cámara, Cavialpa, que es cámara de obras viales. Y después tienen la Capaco, que digamos engloba, pero tienen más obras civiles y otras cosas, ¿verdad? Nosotros en nuestro gremio tenemos todo en una sola cámara. Tenemos 33 empresas asociadas, como te dije hace rato, locales y extranjeras. No solamente hacemos estudio de factibilidad, también hacemos capacitación, también muchas veces hacemos anteproyectos, proyectos, o sea, todo lo que tenga que ver con construcción, pero también la parte ambiental, también que cada vez tiene más fuerza en nuestros proyectos, porque la parte ambiental cada vez se está volviendo más, y la parte social también. Ahora, hablaste vos de la eficiencia y muchas veces, en obras, siempre los tiempos, digamos, terminar en tiempos es un factor clave. ¿Cómo están observando ustedes esta situación? Porque ya hablamos, por ejemplo, justamente mencionaste a Cavialpa, mencionaste a Capaco. Hay una preocupación grande por los retrasos que tiene el gobierno en los pagos y que eso está generando también problemas. ¿Ustedes en los análisis que hacen sobre las obras también tienen incluido esa situación que se está dando hoy día, Julio? Y mira, el tema de los retrasos realmente viene en las obras que están financiadas con fondo local, ¿verdad? Hoy día casi todas las licitaciones que van saliendo son con financiación o del BID o de CAF o Fonplata, que son bancos externos que van financiando los contratos, ¿verdad? Pero sí, a mí me toca a mi propia empresa y a muchos otros asociados que tienen obras con fondos locales, y es una gran preocupación para todos. Es una gran preocupación porque los cobros se demoran mucho, y sobre todo para nosotros los consultores todavía es más complicado. Bueno, no me quiero poner en el lugar de nadie, pero Claro. para nosotros es bastante complicado porque nosotros tenemos, nuestro mayor gasto es personal o profesionales. Es decir, quizá materiales se puede comprar con un cheque a 30 días o a 60 o a 90, ¿verdad? O te dan, te dan una sola firma y te cobran después de un tiempo, ¿verdad? Pero salario no puede diferir. Claro. Salario tiene que pagar todos los meses. Entonces nosotros tenemos todos los meses que pagar salario, cobremos o no cobremos. Entonces es un problema para nosotros eso. Como gremio hemos hablado con el ministerio, hemos encontrado algunos parches de soluciones que lo hemos hecho conjunto con la Capaco, por ejemplo, que es el tema de negociar con los bancos los certificados, pero no, como te digo, es un parche porque finalmente el banco te termina cobrando intereses, claro, sobre tu certificado. Nuestro cliente no es el banco, es el Ministerio de Obras Públicas o las otras entidades, ¿verdad? Claro. Y ahí justamente por eso te tocaba el tema, porque sé que es una preocupación grande de todo el sector. Nosotros hemos hablado con los constructores, con, por ejemplo, las casas o las empresas de ventas de materiales, porque hay todo un efecto en cadena, digamos. Y ahora, por ejemplo, lo que me comentabas de las consultoras que también se ven afectadas por esa situación. Y mencionaste una cuestión clave de los bancos, ¿verdad? Sé que la Capaco, por ejemplo, pidió flexibilización al Banco Central para que las empresas constructoras no pierdan sus calificaciones de riesgo ante los bancos y sigan siendo sujetos de riesgo a las tasas que ellos estaban acostumbrados a pagar cada vez que se financiaban, ¿verdad? Y que no es que ellos sean más riesgosos por una mala gestión de ellos, sino por un impago del Estado. Y eso tiene un efecto también en cadena en las consultoras, en el sentido de que capaz puedan pedir algún préstamo, algo, hay retrasos y necesitan también de algún alcance de flexibilización. Mira, los bancos hacen los bancos hacen siempre lo mismo. Cuando hay sol te dan el paraguas y cuando comienza la garúa te piden que le devuelvas, ¿verdad? Siempre hacen lo mismo y ellos tienen la información de cuando no está viendo los pagos, ¿verdad? Entonces cierran la ventanilla, ¿verdad? A todos los que trabajamos con el Estado, cuando ellos se enteran de que está habiendo falta de pago o cobro con el Estado, ellos cierran la ventanilla simplemente, ¿verdad?
es así, nos toca a los consultores y le toca a los constructores, ¿verdad? A todos nos toca eso. Entonces es un tema que se tiene que ver. Nosotros hemos hecho un conversatorio con los dos candidatos a presidente, ¿verdad? En diferentes fechas entre gremios de la construcción y le hemos pedido de que se vea el tema de los pagos a los contratistas, ¿verdad? Que es un problema un problema complicado de resolver, ¿verdad? Claro, claro. Creo que están estimando más de 300 millones de dólares ya lo que se adeuda en global, digamos. Sí, 400. 400. Sí, así 400. es. Claro, pues eso, o sea, lo que estás comentando, Julio, se habla de los constructores, pero en realidad tiene un efecto en cadena, porque después ellos también subcontratan a empresas Claro. como ustedes, a muchos otros servicios para hacer una obra. Bueno, en realidad nosotros no trabajamos para los constructores, nosotros trabajamos para las entidades directamente. Y a nosotros no solamente nos contratan porque La relación quieren, ustedes con el MOPC directo. con el MOPC directo o con la ANDE o y a nosotros no nos contratan porque quieren, sino que las entidades de financiamiento, ya sea Exigen. CAF, claro, se exige. Claro. Hasta que no se tenga la fiscalización no se comienza la obra. ¿Para qué ellos hacen eso? Por la calidad del gasto. ¿Entendés? Porque ellos hicieron estudio y vieron que destinaron ponerle 8.000 millones, pero de esos 8.000 millones no le rindió lo que le tenía que rendir. Entonces, la fiscalización cuesta más o menos entre un 3 y un 7% del valor del contrato, ¿verdad? Un 3 siendo bajo y 7 siendo alto, ¿verdad? Entonces, no te varía mucho el amperímetro y vos tenés un mejor control de todo el contrato, ¿verdad? Ya del desempeño del constructor, de los controles del cronograma, de la calidad de la obra, de todo, ¿verdad? Claro, y en el caso de retraso con las consultoras, ¿cómo es la situación? O sea, viste que vos dijiste que cuando son proyectos financiados por organismos multilaterales, en teoría ahí el dinero está fluyendo, pero en muchos de los proyectos hay una parte del aporte de una multinacional y hay contrapartida local. En esa parte de la contrapartida local es donde se da el retraso. Ocurre eso de repente que hay una contrapartida local, pero ocurre también que hay contratos que son totalmente fondo local. Son totalmente fondo local y ahí sí que está todo parado, ¿verdad? Todo parado. Inclusive sí, también existen los casos en donde hay una contrapartida local y otra, suponete el 80% te pone la CAF y el 20% tiene que poner la entidad y bueno, le crea un problema, ¿verdad? Pero cuando es 100% fondo local, y ahí es un problema complicado. Algunos nos señalaban incluso de retrasos hasta más de 6 meses en pago. Sí, un año también. ¿Un año también? Sí, así es. Qué bárbaro. ¿Y cómo sobrevive una empresa así? O sea, porque es complicadísimo. Y es lo que te comentaba, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso en particular, hemos negociado certificado con los bancos, hemos conseguido eso. Bueno, en otros casos son aportes de los accionistas, ¿verdad? Aporte de los accionistas, no queda otra, ¿verdad? Si va a depender únicamente de ese contrato, y la va a pasar muy mal. Y una consulta más sobre este tema, porque realmente es un tema que preocupa bastante. Nosotros venimos siguiendo hace rato, Julio, y el gobierno nos dijo que ellos por la cuestión de las tasas a nivel internacional no hicieron este año como hicieron en años anteriores la emisión de bonos soberanos que ahí inyectan unos 500 millones de dólares a la economía, ¿verdad? De hecho que están retrasando y capaz lo hagan hacia mediados de año, nos dijo el Ministerio de Hacienda, y están haciendo emisiones de bonos locales que con eso iban a tratar de pagar algo. Sin embargo, esas emisiones tampoco fueron muy exitosas porque el mercado demandaba tasas muy altas, entonces no colocaban todo lo que necesitaban, ¿verdad? Esa por lo menos es la situación que nosotros estamos viendo a nivel financiero. ¿Hay alguna comunicación de parte de ellos de cuándo o cómo estarían poniéndose al día con empresas como ustedes? No, nosotros no tenemos ni una comunicación oficial de parte del gobierno de cómo se va a solucionar eso. Entendemos también de que sí, es un año electoral que no es un tema sencillo, ¿verdad? Siempre los años electorales son complicados porque para todo, ¿verdad? Lo que pasa nomás que coincidió justo el año electoral en un momento en donde se tenía mucha deuda con el sector de la construcción, ¿verdad? Sí. Y entonces como que
que no le dan la debida importancia a eso, ¿verdad? Y con lo que todo eso conlleva, ¿verdad? Claro, claro. Y una consulta más, Julio. Sabes que hubieron muchas obras emblemáticas o de alto costo, ¿verdad? Donde en teoría hubieron los estudios de factibilidad, hubieron controles, pero una vez que se inaugura comienzan a aparecer las fallas, ¿verdad? Ahí dónde está el problema, dónde radica el problema cuando ocurren ese tipo de cosas y que después saltan los medios y se denuncian. Bueno, cada obra en particular tiene sus... O sea, ninguna obra es igual a la otra, ¿verdad? Pero existen diferentes tipos de problemas. Hay obras grandes que se han hecho o se están haciendo en la actualidad, inclusive sin una fiscalización. Mm. Entonces, la verdad que, a ver, me corrijo, no es sin una fiscalización, es una fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, no una fiscalización externa. Externa me refiero a una empresa consultora, ¿verdad? Eso es para nosotros un problema, ¿verdad? Un problema como gremio, un problema como país. No podemos nosotros dejar en manos de la misma gente, o sea, está siendo juez y parte, Claro, ¿verdad? Se claro. tiene que poner por un lado la empresa consultora y por otro lado a la contratista y por otro lado al ministerio. Claro. Si es que, ¿qué va a ocurrir si es que, como vos decís, se encuentran todos esos problemas y fue fiscalizada por el Ministerio de Obras Públicas? Y se le mandará al freezer al funcionario, ¿verdad? Claro, si denuncia. Pero ¿qué más le puedes hacer? No le puedes sacar nada porque a lo mejor se le culpa a alguien que no tiene ni siquiera recursos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, si ocurre eso con una empresa consultora, estuvo ahí fiscalizando esa obra, se le puede ejecutar la póliza para recuperar eso. Claro. Entonces, y se recupera esa parte, eso es uno de los beneficios que tiene, ¿verdad? Bueno, en esos casos, ¿verdad? Tampoco digo que nadie es perfecto, ni siquiera nosotros los consultores, ¿verdad? Pudieran haber problemas después de la inauguración, pero en general los trabajos que son fiscalizados con empresas consultoras tienen mejores resultados que los que son supervisados nada más con las entidades. Claro, y ahí, Julio, te consulto, no sé si en el análisis, ¿no sería necesario que exista alguna especie de regulación, digamos, como para que evidentemente no ocurra eso que estás diciendo, ¿verdad? Que sean jueces y partes las personas que, o sea, en el caso del MOPC, a la hora de verificar los propios trabajos que ellos están impulsando, sino que haya siempre un factor externo que esté mirando como para asegurar la calidad de la obra, o por lo menos una mejora en la calidad de la obra. Sí, lo que pasa es que cuando son fondos locales no están por ley ellos obligados a poner una fiscalización externa. Solamente cuando viene la plata de afuera, De afuera ellos sí exigen. obligan a que se Claro, haga porque en el contrato figura eso. Exacto. Cuando son fondos locales ponen a muchas, pero no a todas. Entonces, al no tener eso es un problema, ¿verdad? Y como vos decís, van saliendo después porque la obra no termina cuando se entrega. Eso es lo que pasa. Mucha gente piensa, no, y lo más importante, no, el tema del mantenimiento después de esa obra, una vez que se termina. Ahí nosotros tenemos miles de rutas, pero se tiene que mantener todas esas rutas, porque una vez que vos dejás y nadie atiende eso y se empieza a estropear, y mientras menos se atiende, y más el problema. Y finalmente hay veces que es más caro reactivar con la ruta que está un desastre que construirla de nuevo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es el tema del mantenimiento de las obras en donde estamos muy mal en el Estado en general, ¿verdad? Claro. Y ahí hay mantenimiento de las obras y también el tema del control del peso también de los vehículos que después terminan estropeando también, y algo que tenía que durar un año, o perdón, ponerle 2 años o 3 años, aparecen las publicaciones de a 6, 7 meses ya están llenos de baches. Claro, sí, en el caso de carretera ese es un problema. Es un problema grave. Se tienen hoy día algunas carreteras que están controladas, se tiene una empresa que está haciendo ese trabajo, ¿verdad? Pero sí, falta mucho. Y inclusive lo que se ve de aquí para el frente es de que
de que las nuevas carreteras que van a salir ya sean, bueno, las importantes que ya sean APP, ¿verdad? Asociación Público-Privada, en donde se le concede por X cantidad de años, por 30 años normalmente, entonces ellos ya se encargan del mantenimiento, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, y con los peajes ellos van recuperando su inversión, ¿verdad? Exacto. Que es lo ideal y que hemos visto buena experiencia, o sea, en el tema del viaje a Ciudad del Este, por ejemplo, que vemos ahí, yo lo he visto también incluso en tramos yendo a Ruta 1, justo lo destacaba con la gente del Ministerio de Obras Públicas. Hay unos tramos donde sí ya hay ese sistema también de mantenimiento con empresas privadas y realmente se nota la diferencia, Julio. Lo que pasa es que con el estudio de factibilidad, que justamente nosotros lo hacemos a veces para diferentes rutas, al hacer el estudio de factibilidad, no dan los números para privatizar esa ruta. Entonces ahí hay que buscarle la vuelta a cómo se puede hacer, ¿verdad? Porque no quiere decir que la ruta no se va a pagar con el peaje. No pasa la cantidad de vehículos como para poder amortizar la ruta. Claro. O sea, dependiendo de cada tramo, de cada lugar, se estudia el caso. Claro, acá Ciudad del Este va mucho vehículo, entonces vos podés poner peaje y va a recuperar, ¿verdad? Pero por decirte, la ruta de Carmelo Peralta, y no tenés un alto tráfico hoy, de cómo va a poner 2 peajes y te pasan, no sé, 10 vehículos por día, entonces necesitas mayor tráfico para poder justificar eso, y bueno, y ahí habría que ver otros mecanismos, ¿verdad? Quizá pone una parte el Estado y otra parte, o se hacen también los famosos cremas que le llaman acá, que es la construcción o la puesta a punto de la ruta y el mantenimiento por 7 años, por decirte, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí el Estado tiene que poner plata, y otra vez el tema de la deuda que nos preocupa a todos, ¿verdad? Que va subiendo, se tiene que utilizar, ¿verdad? Claro, totalmente. Julio, es muy apasionante, realmente un trabajo importante el que ustedes hacen, porque nos ayudan a tener mejor calidad de obra, nos ayudan también a tener una mejor calidad también del gasto público, y es sumamente importante, así que es un gusto poder haber conocido un poco más de la Cámara y conversar contigo en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.